Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a buscar Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. El Evangelio de Lucas. Y dice así: Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. Después dice María, permítame un segundito. Dice, la cual María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así es que aquí vemos al Señor Jesucristo entrando a casa de Marta. Y Marta estaba preocupada, dice, con muchos quehaceres, y le reclama, se queja ante el Señor y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir? ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Servir sola? Y Marta no había entendido que el Señor Jesucristo vino a servir. Así es que el Señor Jesucristo entrando a casa de Marta, podemos entender que Él empieza a predicar la palabra, que Él empieza a enseñar la palabra, que Él empieza a manifestar lo que Él es. Recuerde que Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que el contexto nos dice que Jesús entró a casa de Marta y empezó a predicar la palabra, empezó a enseñar. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Enseñar acerca del reino. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Manifestar su gracia y su justicia, su amor y su compasión. El propósito del Señor Jesús era servir. Pero es muy importante que podamos entender que el Señor Jesucristo vino a servirnos a nosotros para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos ser transferidos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que nosotros podamos ser libres de esclavitud, de enfermedad, de pecado, de vergüenza, de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que por ello Cristo Jesús vino a servir a la humanidad para ir a la cruz y sufrir y llevar todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados en el madero, sobre su cuerpo, para que Él entregase su vida, resucitase el tercer día y nosotros pudiéramos ser justificados por su obra terminada, completa y perfecta. Ese es el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca estableció las maneras y las formas de organizarnos en el sentido de como se piense hoy en día, que servir al Señor es estar en la entrada para recibir a los hermanos, ayudar a las mesas, ayudar en las bancas, ayudar en la limpieza. Y no estoy diciendo que estas cosas no tengan que hacerse. Pero servir a Cristo, tenemos que entender cómo es que el Señor Jesucristo servía a su Padre, sirviéndonos a nosotros. Así es que aquí vemos un contraste, porque Marta quería servir a Jesús, pero Jesús venía a servirlos a ellos, venía a predicar la palabra. Así es que Marta, en términos espirituales, si lo pudiéramos decir así, quería usurpar
la posición de Jesús. A lo que Marta estaba ocupada o preocupada era por servir a Jesús, pero no entendía que Jesús venía a servirles a ellos. Pero María, su hermana, sí lo entendió. Y María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Así es que, así como el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto con mano poderosa, y que Dios manifestó su justicia, su amor por el pueblo, y los quiso hacer un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa, y el pueblo estuvo quejándose en contra de Dios continuamente. Dice la palabra que era un pueblo duro de cerviz. Tan es así que tuvieron que andar alrededor de 40 días en el desierto y no pudieron poseer la tierra prometida que les había sido otorgada o asignada desde el principio, pero por su incredulidad y por su continuo quejar en contra de Dios, ellos no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron palpar la gloria de Dios, ellos no pudieron experimentar la gloria de Dios. Así es que Marta está en esta posición quejándose. Pero Marta se queja por el hecho de que ella malinterpreta su propósito cuando Jesús está entre ellos. Y no quisiera que nos confundiéramos o malinterpretáramos el hecho de que fuimos llamados para servir al Señor. Definitivamente que sí. Fuimos llamados para servir al Señor. Pero es muy importante que nosotros tengamos parte con el Señor, que estemos con el Señor, que hagamos el deseo del Señor, que cumplamos el propósito de Dios y no intentemos agradar a Dios en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de hacer, en nuestra propia manera de caminar como nosotros mismos podamos entender o querramos entender. Porque esto tiene que ver con soberbia, porque esto tiene que ver con orgullo, esto no tiene que ver con justicia, porque no podemos agradar a Dios sino solo a través de la fe. Y a través de la fe tiene que ver con la palabra, con creer la palabra, recibir la palabra y con entender que nosotros no somos nada y no tenemos nada en nuestra base de pensamientos humanos, egoístas o carnales, sino que necesitamos la palabra para que renueve toda nuestra carnalidad en nuestra mente, nuestra manera de pensar, y entonces podamos caminar juntamente con Cristo. Así es que aquí vemos a Marta malinterpretando la situación, pero vemos a María entendiendo correctamente. Ahora, culturalmente hablando, María estaba equivocando. Responsablemente hablando, María estaba haciendo lo incorrecto, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque las mujeres era necesario que sirvieran a los hombres, al menos en la cultura judía. Es decir, María tenía que estar con Marta preparando las cosas, lo necesario, quizá para dar de comer, quizá para atender al Señor Jesús. Pero tú y yo no necesitamos atender al Señor Jesús. Tú y yo no fuimos llamados a preocuparnos por Dios. Dios es autosuficiente, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la provisión, Él es todo. Y dice la Escritura, en todos. Pero malamente los creyentes a veces se quieren ocupar o preocupar por Dios. ¿Qué hacer por Dios? Pero no es la manera correcta de pensar. Ahora, definitivamente que cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, caminamos en la fe y actuamos en el amor, en el perdón, en el poder del Espíritu Santo, predicando, enseñando, ministrando, consolando, amando, asociándonos con personas que participan de la misma fe, bendiciendo a otros, ayudando a otros, a los pobres, a los huérfanos, a los enfermos, etcétera, 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 como dice la Escritura. Las cosas no las estamos haciendo por el Señor. Las estamos haciendo en el nombre de Jesús, por amor, por el llamado que Él nos ha dado. Es decir, yo no estoy haciendo nada por Dios
como si quisiera conquistarle a Él. Yo estoy haciendo las cosas en el nombre de Jesús, o nosotros deberíamos estar haciendo las cosas en el nombre de Jesús, por amor a Jesús, como resultado de que somos nuevas criaturas en Cristo. Es decir, cuando alguien se siente comprometido por hacer cosas por el Señor, quizá está malinterpretando, quizá está fallando al objetivo, al blanco. Porque no se trata de hacer cosas porque normalmente hablando o humanamente hablando, las personas que hacen cosas por los demás es para tratar de cumplir o para tratar de, digamos que complacer a los demás. Normalmente esa es la naturaleza humana y solo muy pocos humanamente hablando hacen las cosas sin esperar nada a cambio. Muy pocos humanamente hablando hacen las cosas pensando en los demás y no pensando en ti mismo. Así es que no se trata de hacer las cosas por Jesús pensando en nosotros mismos, sino pensando en Jesús y en su palabra y siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces nosotros somos capaces, estamos habilitados para caminar en el propósito de Dios, en el amor, en el hacer, en el tener y en el actuar de acuerdo al corazón de Dios. Así es que Marta estaba equivocando, Marta estaba fallando en su manera de pensar, pero María había entendido, dice la Escritura, que Jesús le dijo: Marta, estás afanada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. María escogió la palabra, María escogió estar con Jesús, María escogió oír sus oídos, abrir sus oídos a la palabra de Cristo, a la bendición del Salvador. Ahora tú podrías decir, bueno, es que la experiencia que tuvo Marta debió haber sido extraordinaria, sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía. Pero déjame decirte algo, tú como creyente nacido de nuevo tienes una extraordinaria oportunidad, quizá más grande que la que tenía María en este entonces, porque tú tienes la posibilidad, la permanencia, la aspiración de poder alcanzar lo más alto deseado, porque tienes la palabra de manera continua delante de ti. Solo es necesario que la pongas en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente y en tu corazón. Y tú tienes al Espíritu de Dios. Marta no tenía al Espíritu Santo en ella, ni María tenía el Espíritu Santo en ella, ni los discípulos tenían al Espíritu Santo en ellos en ese momento. Aunque estuvieron cerca de Jesús, pero Jesús dijo, Juan 14, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Espíritu Santo. Y ahora Cristo puede estar en todo y en todos y ser el todo y en todos por causa del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que vemos aquí la extraordinaria experiencia de María, estando a los pies de la palabra, a los pies de Jesús, estando abriendo sus oídos para escuchar, para recibir lo que Dios tiene. ¿Y qué podemos aprender de esto? No fuimos llamados a usurpar la posición de Jesús. No fuimos llamados a pensar en nosotros mismos respecto a la enfermedad, a pensar en nosotros mismos respecto a la depresión o a la tristeza o a la soledad, a pensar en nosotros mismos respecto al rechazo, a pensar en nosotros mismos respecto a la escasez, porque si nosotros atesoramos estas cosas, ¿y a qué me refiero? A la vergüenza, a la escasez, a la depresión, a la enfermedad, al fracaso, estaríamos usurpando la posición de Jesús. Porque Jesús en la cruz, en su posición del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, llevó todas tus enfermedades, sufrió todos tus dolores, llevó tu depresión, llevó tu rechazo, tu vergüenza, tu maldición, tu escasez, tu pobreza, en su cuerpo. Fue quebrantado en sí mismo. Llevó tu pecado, cargó con todas tus deudas, pagó por todas tus deudas, para que ahora si nosotros
Entendemos su obra terminada, completa y perfecta. Es como María, pero de una manera más extraordinaria porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Debemos rendirnos, sentarnos, sumergirnos en la preciosa palabra del Señor para que nuestra manera de pensar sea en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo que tiene, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud. A eso nos ha llamado el Señor. No a estar pensando en nosotros mismos. Cuando piensas en ti mismo como Marta, que ella pensaba hacer por Cristo, cuando Cristo vino a hacer por todos, entonces si tú piensas en ti mismo, vas a pensar en tu humanidad, vas a pensar, y el diablo te va a engañar, y vas a pensar en tu tristeza, en tu pobreza, en tu enfermedad, en ti mismo. Pensar en nosotros mismos es pecado, porque no proviene de fe. Y no me malinterprete. Nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo y nuestra alma no redimida están más relacionados con la carne. Y no todo lo que es carne es pecado, pero pensar en la carne, poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, dice la Escritura. Pero poner nuestra mente en las cosas del Espíritu es vida, es paz. Bien, vamos rápidamente a Juan capítulo 13. Al Evangelio de Juan capítulo 13. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Dice la Escritura en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús su hora, que había llegado su hora, pasó para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice una vez más, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Déjenme hago una pausa aquí. Primero, el nombre de Judas Iscariote. El nombre Iscariote en el griego tiene que ver con hombre de ciudad. Hombre de ciudad. Es que Judas, que fue el que traicionó a Jesús, que el diablo entró en él y que entregó a Jesucristo, era Judas, hombre de ciudad. En otras palabras, está hablando de alguien representante, por decirlo así, de la ciudad, de la humanidad. ¿Y qué es lo que está haciendo la humanidad? Rechazando a Jesús, traicionando a Jesús, siendo incrédulos respecto a Jesús. Así es que, aunque ahora vivimos en ciudades, pero no estamos hablando de la organización geográfica de cómo los pueblos se asocian, sino que de los grupos de personas. Y desafortunadamente, como vivimos en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, en un mundo de incredulidad que está sostenido o dirigido bajo la base que la palabra de Dios dice que está en la inspiración o en la potestad del príncipe del aire, del príncipe de la potestad del aire. Y no es que el diablo y su organización de huestes de maldad tengan autoridad y poder en sí mismos sobre el hombre, porque el diablo fue vencido, fue destruido, digamos que fue derrotado en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Dice la Escritura que Cristo Jesús venció sobre los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz.
Pero el diablo viene con artimañas, con mentiras, con engaños. Y este mundo está lleno de tanta influencia de engaños y mentiras que el mismo diablo inspira a toda clase de personas para que a través de la música, de las comunicaciones, de las películas, y lo podemos decir, y muchos pasan por alto todas estas cosas, pero si tú fueras un crítico y fueras un analista respecto a la veracidad profética de la palabra, tú te darías cuenta que en cada minuto de comunicación de este mundo, llámese música, llámese televisión, llámese radio, llámese cualquier medio de comunicación, llámese libros, llámese sistemas de enseñanza, vas a encontrar en cada minuto de este tipo de cosas, vas a encontrar cómo lo que se habla, se enseña, se dice, es contrario a la palabra de Cristo. Así es que este mundo está influenciado de una manera poderosa por los engaños y las mentiras del enemigo de nuestras almas. Y dice la Escritura que Judas era como un representante, como quien representa a una ciudad o a un mundo así. Así es que dice después, sabiendo, versículo 3, Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es muy importante que entendamos esto. Jesús dice, o la Escritura dice, que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Jesús sabía que había salido de Dios. Jesús sabía que a Dios iba. Y es muy importante esto porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Necesitamos saber que nosotros salimos de Dios porque fuimos conquistados, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Por la voluntad de Dios fuimos hechos hijos. Así es que Él nos ha dado en Cristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos ha dado toda la bendición necesaria para que tú y yo podamos participar de su naturaleza divina, como lo dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1. Y Él nos ha salvado, Él nos ha hecho suyos, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo, Colosenses capítulo 1. Y nos ha bendecido totalmente y tenemos la bendición en nuestras manos en el nombre de Jesús.